Hola bichitos, hoy vamos a hacer una gaviota en Procreate desde cero, un programa de ilustración digital. Podéis hacerlo en cualquier tipo de papel. Vamos a ver por qué este personaje es tan adorable y por qué lo hace perfecto para cuentos o ilustraciones infantiles. Un saludo, vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar abriendo el programa para empezar a crear la gaviota. El programa se llama Procreate. Para quien no lo tenga, bueno, siempre se puede aprender a dibujar también a través de un folio. Nunca se ha aprendido digital. La digital ha sido ahora, al cabo de los años. Siempre esto lo que hace es lo más parecido a un folio y es más sencillo de tener 1000 folios. Entonces vamos a ir creando un lienzo. Para quien no sepa cómo se maneja esto, pues ponérmelo en los comentarios si queréis y haré un curso de Procreate o algún truquillo. Vamos a crear un lienzo nuevo, ¿vale? En este caso le vamos a poner aquí un título. Hay uno de los trucos que pongo cuando subo que se pueden escribir perfectamente. Gaviota, así. En este caso no me lo he creado bien. O se puede escribir por teclado. Gaviota. Adorable. Vamos a ponerle de 2048 por 2048. Estamos creando un lienzo nuevo. Con este lienzo nuevo, si os fijáis aquí, número de capas, píxeles por pulgada. Esto si queréis lo explico con más detalle en otro vídeo, pero para que más o menos tengáis una orientación, digamos que son los puntos por pulgada de la pantalla o en este caso del folio, no de la pantalla porque esta pantalla tendrá una resolución, pero del folio que se va a imprimir va a tener esa resolución. Digamos que son puntitos que tienen en el mismo folio, pues todos esos puntitos son 2048 por 2048. Se pueden poner aquí cuando creáis en píxeles o aquí en píxeles, en pulgadas, centímetros, milímetros. Para crear un folio pues se puede poner, pero en este caso como va a ser por pantalla, 2048 por 2048 y resolución de 300. ¿Hay resoluciones adaptativas? Sí, están entre 96, 150 y 300, 96 o 72 incluso. 72 normalmente son las que se crean para imprimir pequeños folios, no son a lo grande. En este caso 300 porque tenga mucha más resolución. Y el número de capas, si os fijáis, a medida que aumentamos en la resolución puede bajar o variar. El número de capas es, lo veréis cuando iniciemos, que tiene una parte del menú que se pueden crear distintas capas. Entonces, si bajo por ejemplo a 96, debería, en este caso no me lo cambia tanto, pero depende del tamaño, va variando el número de capas. Si le ponemos por ejemplo, imaginarse en vez de 300, 3000, pues me está dejando por mentiroso. Si le ponemos 5000, ¿veis cómo baja el número de capas? Ha aumentado mucho el ancho, entonces no tiene tanto almacenamiento como para crear capas. Eso sería una resolución muy grande por si vamos a crear un cartel de estos que vemos en las carreteras. No vamos a llegar a eso, vamos a hacerlo con muy buena resolución pero sin llegar a crear un cartel de carretera. Entonces 2048 por 300. Aquí incluso podemos ponerle perfiles de colores, ajuste del tiempo a la hora de grabación, cuando estamos haciendo grabación del lienzo, color del fondo si queremos ponerle uno predefinido en vez de ya uno que venga. Mira, nosotros como en este caso vamos a hacerlo como una gaviota que está como en la playa, en la arena, vamos a ponerle colores cálidos. Es aquí uno de los primeros truquitos y consejos. Cuando utilizamos colores, depende del tipo de color, vamos a saber si esa ilustración se crea para niños, para algo más adulto, más serio. El color es un curso entero que tendríamos que dar para el color, pero que sepáis que el color es muy identificativo de lo que vamos a crear. Es decir, si yo creo un color rojo fuerte, por ejemplo,
un rojo fuerte, no es perdón, el adecuado para una ilustración infantil, porque tiene una psicología diferente a, por ejemplo, si utilizamos el negro. Es como una psicología, se suele decir que es más seria, ¿vale? Si utilizamos el blanco, colores blancos, suelen ser más livianos. Si utilizamos el verde son como más viveza. Entonces cada uno tiene una psicología. Pero en el caso de los pasteles, pues suelen ser para tonos relajantes, son muy livianos. Entonces un color pastel, por ejemplo, utilizamos un amarillo arena, una arena, ¿vale? Pero si os fijáis, aquí vamos a ir cambiando, en vez de tan fuerte, lo vamos a ir poniendo más clarito, más clarito. ¿Para qué? Para que al ponerlo más clarito, este color liviano da más sensación de relajante. Entonces vamos a ponerle un color de fondo, en este caso color arena, ¿vale? Y en el perfil de color, como os he comentado, aparecen distintos tipos de perfiles de color, también para un curso entero, tanto RGB como CMYK. RGB, como yo se lo explico a mi bichito, que es mi niña, ¿vale? RGB en inglés significa red, green y blue, azul, rojo, verde y azul. Son para los colores de pantalla, es decir, estos. Como se suelen crear las pantallas, son a través del LED de colores, de luces, ¿vale? Y las luces que existen en las pantallas para que se creen toda esa gama de colores que tenemos aquí, o las pantallas de los ordenadores, son a través de luces roja, verde y azul, y con eso crean esta pantalla. Como yo le explico a mi niña el CMYK, cuando tenemos una impresora, yo le digo: CMYK, a ver qué colores hay en la impresora. Y en la impresora tenemos verdad que tenemos el negro, el amarillo, el rosa y el azul. En este caso, como es en inglés, cian, magenta, yellow y car de negro, ¿vale? Son los colores que se utilizan para imprimir en una impresora. Es decir, que estos colores son los que se utilizan si se van a imprimir. Si lo ponemos en este caso así, cuando se imprima, van a crear unos colores un poco diferentes, porque lo que estamos viendo aquí ahora mismo es en RGB. En CMYK será cuando imprimamos. Entonces, creamos en la ilustración en RGB. Mi recomendación siempre en RGB, ¿vale? Y cuando imprimamos, o la impresora o la copistería donde lo vayamos a imprimir, normalmente van a sacarlo en CMYK. Entonces se adaptan los colores, se suelen adaptar. Vamos a crearlo tal cual. Esto es una gama de colores que crea cada uno, ¿vale? Porque esto, digamos que son perfiles de colores que suelen ponerle o rojos más fuertes, o verdes más fuertes, o azules más claritos. Entonces cada compañía, digamos, ha creado una gama de color suya para que sean lo más adaptativo a una impresora o a una pantalla. Es como cuando vemos una pantalla de televisor y decimos: uy, esta pantalla de televisor se ve como más nítida que aquella, o más, tiene otros colores diferentes. Pues porque depende de la compañía, ha creado una gama de color más verde, más oscuro, más variantes, y por eso se ven unas pantallas de un color u otro, ¿vale? Ahí es los juegos que pueden poner. En este caso, uno estándar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, para cuando utilizo el ordenador, el 1998. Es uno que se creó Coate. Muchas cositas. Vamos a lo que vamos, a dibujar, ¿vale? Que llevamos 8 minutos y os he explicado solamente esto. Es que es muy grande. Vamos solamente a dibujar. Vamos a empezar. Tenemos creada la pantalla. Creamos. Ya tenemos nuestro... Uy, ya hemos pintado. Os iré dando algunos truquillos, pero hay muchos más. Entonces no quiero dedicar este vídeo a todos los truquillos de la tablet ni de los vídeos, aunque al principio hemos empezado con mucha explicación de lo que es los colores. Pero es un poco para que tuvierais una idea. Vamos a empezar creando lo típico. Vamos a empezar creando lo típico, no, vamos a empezar creando la gaviota. ¿Cómo creamos la gaviota? Es decir, como le explico yo a mi niña. Perdóname que os explique tanto, pero yo voy a coger esta paleta de color mismo que tengo aquí. Quiero explicaros, aquí son los pinceles, ¿vale? Esto haré un curso si queréis para todos los pinceles, los que tenemos, etcétera.
6B, ok. A mí me gustan los lápices. También los lápices, no sé si se lo sabéis, tenéis alguno. Cuando tenéis un lápiz 6B, significa que es un 6B blando. Es decir, que la mina que tenéis es muy blanda, ¿vale? La mina de vuestro lápiz, en este caso porque es digital, es muy blanda. Entonces, si es muy blanda esa mina, al hacer un trazado con vuestro lápiz va a crear mucho negro, pero se suele utilizar muy bien para hacer bocetos. ¿Por qué? Porque hace dibujos más suaves, aunque son muy negros, pero se pinta antes. Si cogéis por ejemplo un HB significa hard blanc, como blando, más duro y blando, es decir, la mitad entre el duro y blando del lápiz, ¿vale? Y se suele crear para ya crear la línea del trazado que habéis hecho en el lápiz. Os estoy explicando sobre vuestros lápices, ¿vale? No sobre este digital. Y después están los 2B, 3B, es decir, 4B. Yo cuando empecé a dibujar normalmente dibujaba con un 2B, más o menos, de blando, y empezaba a dibujar con esos bocetos, ¿vale? En este caso vamos al que predefinido, que tiene una similar al 6B en Procreate. Vamos a crear, lo primero, siempre se crea sobre un boceto. ¿Cómo podemos pintar sobre un boceto? Si no pintamos sobre un boceto, creo que pocos ilustradores son capaces de pintar sobre un boceto. Perdonadme por la cámara, que veo que se me desenfoca. Ahí. Hasta que acople bien la cámara y vea cómo funciona bien el tema de esta cámara del móvil, que no sé por qué se desenfoca. Perdonadme. Casos de... A ver si no corto esta parte. Y si no, lo dejo. Para que no tengáis tanto... Vamos a empezar creando el boceto. Vale. Me diréis, bueno, un papel en blanco, ¿cómo creo yo una gaviota? Lo primero es saber qué es una gaviota. ¿Vale? O bueno, más fácil. Vamos a empezar por algo más fácil. Aunque vamos a hacer una gaviota, pero vamos a empezar por algo más fácil. ¿Qué es una gaviota? ¿Esto es una gaviota? Todos me diréis, no. ¿Por qué? Y si le hago así, le creo un pico, dos ojitos con gafas, un poquito de pelo, una colita y dos patitas. ¿Esto es una gaviota? Podría serlo. Porque sea un cuadrado no va a ser una gaviota. Pues sí, es algo que siempre le explico a mi niña. Puede ser cuadrada, puede ser redonda, puede ser triangular. Siempre partimos sobre formas básicas, ¿vale? A la hora de dibujar. Y sobre ello tenemos que saber qué queremos dibujar. En este caso, como queremos dibujar una gaviota, tenemos que saber qué es en sí una gaviota. Una gaviota, ¿qué tiene? Tiene los pies o las patitas típicas, como un pato, ¿vale? Y esto la hace gaviota. ¿Por qué? Porque tiene esas dos patitas. No tiene tres, no tiene cuatro. Tiene dos patitas, como así como pato, ¿vale? Eso lo hace gaviota. ¿Qué más la hace gaviota? Un pico. Un pico la hace gaviota. ¿Cómo es el pico? No es el pico típico recto, porque este sería más de un gorrión o algo así. Podría ser un gorrión o otro tipo de pájaro, pero el de la gaviota suele ser pues curvado normalmente, suele tener una curva, ¿vale? ¿Qué más lo hace ser una gaviota? Para que aprendáis a crear un animal en sí, tenéis que pensar qué es lo que lo hace un animal. En este caso, ¿qué lo hace más una gaviota? Las alas, muy típico, ¿no? Si no tiene alas, no puede ser una gaviota. Pues eso es parte también del dibujo, ¿vale? Entonces, alas, patas, colita y pico. Eso en sí yo creo que lo hace una gaviota. Con esas, digamos, con esas bases podemos crear la gaviota como queramos. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a borrar esto. Vamos a partir de... Podría ser una gaviota perfectamente... así. Hemos dicho que tiene que tener una cola,
sus patas y unas alas. Podría ser perfectamente, ¿no? No es como va a quedar, ¿vale? Siempre esto es un boceto. ¿Podría ser perfectamente? Sí. Pero ¿qué pasa? Hemos dicho que vamos a crear una gaviota adorable, ¿vale? Podría ser incluso así, una gaviota más así. Las líneas también tienen su truco. Es decir, si yo creo una gaviota en formas más con cuadrados, formas cuadradas, ¿vale? Unas plumas más picudas, ¿vale? Unas patas más rectas. ¿No parece esta como una gaviota más enfadada que esta que está redondita? Y no es por la expresión, porque expresión no tiene ninguna. Es simplemente porque los picos cuadrados hacen a un personaje más agresivo, más duro. Por lo tanto, sabemos que si tenemos que hacer una gaviota que tiene que tener alas, o plumas, patitas, pico, y además adorable, tenemos que hacerla redondita. ¿Cómo lo hace más adorable todavía? Como si fuera un bebé. ¿Cómo son los bebés normalmente? Pues los bebés tienen normalmente la cabecita más grande en comparación con el cuerpo, es decir, son más o menos similares. Cabecita igual de tamaño que cuerpo. Perdón. Por lo tanto, vamos a comenzar haciendo el boceto. ¿Cómo hacemos? Flojito, 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 con cualquier lápiz que tengáis. Vais descubriendo vuestra línea. ¿Cómo descubrís vuestra línea? Y haciendo un círculo. Vais haciendo un círculo para hacer la cabecita, ¿vale? Y como hemos dicho, en proporción tiene que ser más o menos similar a la cabeza. ¿Por qué? Porque si la cabeza es más pequeñita no la vamos a hacer tan adorable como si la hacemos más grande. Y de nuevo hacemos el parte del cuerpo. Estos son los bocetos de cómo va a quedar. La hacemos un pelín más grande. Un pelín más grande. Podríamos hacerla igual y quedaría perfecta, pero me va a gustar hacerla no tan bebé, porque no es una gaviota bebé, entonces quiero que hacerla un poquito adorable. Tenemos dos circunferencias, ahora mismo parece que no es nada, pero ya lo veréis como sí. Vamos a hacerle la parte donde queremos que mire, ¿vale? Puede estar mirando hacia allí, también tenemos que jugar mucho después con las sombras a la hora de mirar. Entonces podemos hacer que mire hacia adelante, hacia izquierda, derecha. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo con una línea. Hacemos como si esto fuera una pelotita, ¿vale? Como una pelotita, si hacemos una línea recta, más o menos quedará muy aplanado. Si hacemos una línea recta aquí, no va a parecer que fuera una circunferencia, porque vamos a hacerle volumen. Entonces, para hacerle volumen, tenemos que hacerle una línea hacia donde queremos que mire. En mi caso, quiero que mire hacia allí, hacia la derecha. O sea, perdón, con el lápiz que estaba apuntando con el dedo, ¿vale? Hacia la derecha. Entonces, hacemos esa línea y aquí otra línea para que cruce como si fuera la nariz con los ojitos. Ya hacemos que esté mirando hacia allí. ¿Por qué? Porque ahora le podemos poner los ojitos en el lugar donde vaya a mirar, ¿vale? Puede ser aquí. ¿Dónde quedaría el pico y los ojos? Eso también podemos hacerlo más abierto o más cerrado en función de hacerlo más adorable, más agresivo. Entonces, tamaño medio para que sea más o menos adorable, ¿vale? Un poquito más abierto los hace más adorables, y el pico lo vamos a crear aquí, ¿vale? Un poquitín más abajo. Normalmente se crea en la misma línea, igual que como cuando vamos a crear un personaje en los ojos, pero eso es lo estándar, podemos ir variándolo, ¿vale? ¿Por qué? Pues en función a lo que os he dicho antes, de si va a ser más adorable, menos adorable, ¿vale? Podemos hacerle el pico. Pensad que esto es un boceto, ¿vale? Que no quede de quedar perfecto ahora mismo. Después sí, el boceto, ¿vale? Si fijáis, esto tiene igual de presión como si fuera un lápiz. Si yo pinto más fuerte o más flojito, ¿vale? Vamos a hacerle una sonrisita, porque tiene que estar sonriendo, pero tenemos que cerrar el pico y la sonrisita total. Aparentemente está sonriendo. Fijarse en un detalle, yo aquí el pico lo he terminado muy en punta y aparentemente está como más
agresivo. Entonces no es lo que pretendemos. Por esto se llama un boceto. Tenemos que hacerlo más redondito. Por lo tanto, a mí esto lo voy a hacer así. Y aquí le voy a coger más curva. Tenéis que desarrollaros con vuestro trazo. Es decir, utilizad poco la goma. Estos son bocetos, ¿vale? Los bocetos no tienen por qué ser perfectos. Vais buscando vuestro trazo. En este caso lo voy a borrar, pero simplemente porque lo he creado para el vídeo, ¿vale? No vais a borrar. Buscad vuestro trazo, que sea redondito. Aquí también termina muy en punta. Que sea, ¿ves? Flojito. Siempre pintad en flojito, porque después va a crear sobre encima y no se va a ver igual. Aunque aquí yo sí lo voy a poder poner, pero en vuestro papel, si pintáis flojito, mejor. En mi caso, lo quiero hacer en la playa. Vamos a hacer una gaviota en la playa, ¿vale? Entonces, esta es la casa, el pico. O sea, la cabeza, el pico. Vamos a hacerle una gafita. Una gafita de sol, ya que va a estar en la playa. En vez de los ojitos, vamos a hacerle una gafa de sol. Como está inclinada hacia la derecha, aquí va a tenerse que ver más grande y aquí menos. Siempre flojito. Las gafas se tapan aquí. Vamos a crear. Por aquí se metan. Siempre flojito, que después ya tendremos tiempo de pintar fuerte y buscando vuestro trazo. Como decir, se suele decir si tenéis una línea bonita o no, vais buscando vuestro trazo. Vuestro trazo es ir pintando como sabéis. Vais buscando vuestro trazo y vais descubriendo cómo pintáis. Hay gente que muchas veces hay ejercicio también para descubrir vuestro trazo, pero muchas veces es más divertido siempre haciendo dibujos en boceto, ¿vale? Aunque no creéis nada, pero si boceteáis mucho vais a descubrir vuestro propio trazo y os lo recomiendo porque os va a gustar, va a estar más entretenido que estar haciendo ejercicios de línea, puntos, que es lo que se suele hacer. Entonces aquí ya estáis haciendo líneas, puntos y vais descubriendo vuestro propio trazo, como vais dibujando. Aquí, como hemos dicho, como tienen que tener un poquito de pluma, son muy guay. Vamos, oye, me he pasado un poquito de fuerte. Porque estaba mirando la cámara, que se vea bien. De vez en cuando voy mirando la cámara para que se vea bien, que no se me haya ido ni desenfocado. Porque me centro en el dibujo, me olvido de que estoy grabando y a lo mejor no estoy grabando. Entonces tenemos aquí la cabecita y vamos a unirla al cuerpo, ¿vale? Yo creo que más o menos ya esto lo tenemos. El pico, que lo he hecho muy fuerte al principio para que veáis, con pelo y esto. Si os fijáis, sigo viéndolo un poco agresivo. No es por los ojos en sí que he puesto aquí, ¿vale? Es porque lo he dicho, lo que os he dicho antes, por el tema de la distancia. En este caso yo lo puedo modificar aquí con la herramienta esta de selección, ¿vale? Y puedo moverlo un poco hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer como más infantil, ¿vale? Ese es el truco. Muchas veces si lo ponemos más hacia abajo, menos abierto, hace que no sea tan infantil. Por eso vamos buscando en este caso la gaviota infantil, ¿vale? Y desarrollarla, que sea gordita, que sea infantil, adorable, ¿vale? ¿Cómo hacemos el cuerpo? Tenemos aquí el cuerpo. Lo suyo es, ahora que lo hace que sea una gaviota, vamos a hacerle una ala, flojito. Y otra ala. Esta quiero que coja un cubito que lo vamos a poner después. Entonces, bueno,
Imaginaros que esto es un brazo, ¿vale? Esto es un boceto, yo me lo estoy haciendo, ¿vale? Esto es un brazo, siempre, si no sabéis hacerlo, ¿vale? Y igualmente un círculo, ¿vale? Un brazo y la mano, un brazo y la mano. Fijaros que es un bracito corto con una mano grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que ser adorable. Para que sea adorable, tiene que ser todo redondito y en tamaños de proporción, igualdad, tanto cabeza como cuerpo, brazo como mano, todo en ese tamaño. Así se hacen adorables y redonditos. Si lo hacemos en... Aquí vamos a ponerle la colita. Picudo, menos que lo hago así. Ya lo estoy haciendo más agresiva. Tiene que ser siempre redondito, porque en el momento que haya algo por ahí picudo, lo hacemos, aunque en este caso tiene que tener un pico, ¿vale? Pero lo hace más agresivo. Y le vamos a poner algo divertido. ¿Qué? Un flotador. Se me ocurre un flotador. Ya que va a estar en la playa y es una gaviota, pensad que esto es una curva, entonces el flotador se debe de meter por detrás. Este va a tapar la mano y este va a estar por encima del flotador. Por lo tanto, no se va a ver el flotador aunque termine aquí. Y como yo la base de los dibujos lo hago siempre en base a mi bichito, este será con circulitos, rosita o ya veremos. Mi niña es la niña del rosita. La niña del rosita. Que es mi bichito. De ahí el nombre. Y la marca. La marca que crearé. Que estoy creando, vamos, que tengo creada. Pero aún no la tengo subida del todo, que es bichito, con muchos diseños de bichito. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos aquí que nos falta? Las patitas. ¿Cómo son las patitas? Si no lo sabéis, siempre podéis buscar referencias, ¿vale? Oye, ¿cómo es una gaviota? Yo nunca la he visto, no me he fijado bien en cómo son las patas de la gaviota. Pues básicamente, aunque tienen uñas, ¿vale? Las uñitas, no hay que hacerlas, porque si las hacemos ya va a parecer terrorífica. Entonces no es lo que buscamos. Buscamos, como hemos dicho, equilibrio entre tamaño de patas y esto, las patas, es como si fuera un triángulo, ¿vale? Al revés, un triángulo al revés. Pero, como hemos dicho, no puede ser picudo, porque si no ya no es una gaviota adorable, es una a lo mejor rabiosa o algo así, que también podemos hacerlo un día, como la versión contraria. Si queréis hacer un día la versión contraria. Aquí vamos a ponerle el pie mirando para allá. Y lo mismo, un triangulito, ¿vale? Si no sabéis, siempre sobre la base. No hay ningún ilustrador, ningún pintor que lo haga sin la base. Y si lo hace es porque lo tiene o en la mente, de tantas veces que ha ilustrado ya esa circunferencia, o sin insultar, es porque creo que no ha pintado mucho o tiene alguna referencia que no se ve, pero normalmente siempre sobre una base, en este caso sobre formas planas, ¿vale? Están más o menos grandes, parece adorable. Mi caso me ha quedado un poquito, a ver, grande en el folio. Me he puesto ahí, voy a poner aquí, lo voy a hacer más chiquitito. Es la ventaja que tiene pintar en Illustrator. Si habéis dibujado en un papel y habéis hecho a lo grande, también tenéis que tener en cuenta el folio, ¿vale? En mi caso, lo bueno que tengo es que al dibujar en ilustración digital, pues puedo hacer estas modificaciones, ¿vale? Me gusta la cabeza un poquito, creo que más grande lo vamos a hacer, ¿vale? Creo que la base la tenemos, ¿vale? Aquí seguramente pues le pongamos, no sé, una pala. Esto es una pala cuadrada. No, error. ¿Por qué? Porque tiene que ser redondito y adorable. Redondito. Una pala metida en un cubo, porque estará en la playa.
podemos poner aquí, ahí, cogidito. Y vamos a hacerlo como si estuviera aquí en una islita de arena. Esto le pondremos a lo mejor arena o aquí agua. Y ya para hacerlo más adorable vamos a ponerle como si estuviera, vamos a crearle una escena para decir dónde está. Se puede crear sin fondo, pero vamos a crearle una escena. Una escena es crearle un detallito de algo. Se le podría crear una almeja, una almeja, y en este caso una palmerita, dos cocos. ¿Cómo son las palmeras? Diréis, esto es un árbol, ¿no? Vale. Igualmente, igual que un dibujo, que es una palmera. Pues sabemos que las palmeras tienen como el tronco un poco arqueado por el viento y porque son altas. Sabemos que tienen coco, ¿vale? Y sabemos que sus hojas, ¿vale?, suelen ser curvas y que tienen como dentadas en sus hojas, ¿vale? Curvas y largas, ¿vale? Pues entonces ¿qué vamos a hacer? Curva, ¿vale? Una curva para acá, otra vamos a crear aquí, siempre sobre un boceto, en este caso una línea. ¿Qué hacemos? Una curva, y le podemos quedar un poquito más recto, curva, y a lo mejor aquí una dentada, curva, bueno, un poquito más recto, y dentada, curva, está aquí un poquito más recto, pero con sus dientes, y esta que se mete por aquí detrás, palmera. ¿Cómo hacemos? Tiene como mucho, las palmeras tienen mucho dentadas, pero como un dibujo infantil, menos es más. Con que lo hagamos así, ya parece que está como más desquebrado. ¿No os parece una palmerita? Este es el boceto. Y diréis, ¿ya está hecho el dibujo? No. Entonces sobre la base lo que vamos a pintar. Y ahora vamos a pasar al detalle. ¿Cómo pasamos al detalle? Normalmente cogemos un rotulador, cogemos otra cosa y pintamos sobre encima. Y esto con un lápiz después se borra. En un folio, ¿vale? En un folio, si lo tenéis en un folio, lo que hacéis es eso. Es un lápiz que habéis cogido, cogéis un rotulador y vais pasando y trazando sobre el rotulador. En mi caso, yo voy a crear que tengo una capa nueva. Voy a bajarle mucho la opacidad, que casi no se vea. En multiplicar, que se vea mejor. Porque la línea del trazo se vea. Y entonces esto lo ponemos delante de la capa como el principal dibujo. Y empezamos a dibujar. ¿Cómo dibujamos el personaje? ¿Qué es el aspecto que le queremos dar? Muchas veces pues se ha dicho en dibujo que cuando hacemos una línea normalmente eso ensucia un dibujo, pero se ensucia un dibujo yo como mi parte profesional de diseñador gráfico. Ensucia un dibujo normalmente en un logo. En un logo, por ejemplo, suele ensuciar un dibujo cuando hacemos una línea de trazo y después rellenamos de color. Normalmente. Pero conocido el caso, hay casos excepcionales. Para el tema de los dibujos infantiles, la línea se crea porque precisamente hace que sea infantil. Y por eso normalmente hay que dejarle una línea trazada. Podemos dejársela negra como color de dibujo o podemos ponerle un color. A mí me gusta ponerle un color en base a lo que estamos pintando. Como este es un color marrón, vamos a ponerle todo el color marrón pero oscurito, que no llegue al negro, pero un marrón oscurito, negro. ¿Vale? Que va a ser la línea base. Se le llama en arte digital, ahora se le está llamando line art, una línea de arte. A mí me gusta coger mucho la entintada esta, ¿vale? Que es muy parecida como... ¿Por qué? Porque crea unos trazos que en medida que le presiones, ¿vale?, crea más o menos esos trazos. ¿Qué hacemos? Vamos al detalle, ¿vale? Vamos a crear el detalle. Vamos a empezar por la cabeza para... ¿Vale? Ahora, en la cabeza tenemos la silueta, pero dentro de crearla, cuando vayamos a pintar, siempre, si hemos visto que nos falta algún detalle o algo, o lo corregimos en el boceto, o directamente, si ya vemos que puede quedar mejor pintándola, en mi caso digital suelo probar
un poquito más alargada. O suelo ir probando distintas hasta que más o menos le cojo el hilo, ¿vale? Creo que alargada quedaría un poquito mejor. Si fijáis, esto es un poquito grande. Podemos corregir el tamaño y vamos a pintar. A mí me gusta mucho pintura manual y que quede todo como un trazado de forma natural. Tenemos que pintar que nuestro trazo no salga solo, aunque esto sea una ayuda que yo, por ejemplo, aquí, aunque pinte yo, por ejemplo, si lo dejo aquí pulsado, me lo hace perfecto, ¿vale? Pero no es lo que buscamos. Buscamos un dibujo que sea de lo más natural posible. ¿Y cómo se hace? Pues trazando poquito a poco sobre este boceto, que queden esas curvas imperfectas, ¿vale? En este caso se ha quedado, ¿ves?, más imperfecto por dejarlo pulsado. A mí me gusta más la curva imperfecta. Ahí, que parezca natural. Uy, esa no es natural. Vamos a ver cómo nos queda este pico. Acordaos que como salga muy picudo, da una sensación de más agresiva y tiene que ser redondeado. Ahí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado nada? ¿O sí? Tiene que quedar picos, pero intentad que sean redondeadas. Ahora, el flotador y vamos a crear. Uy. Cuando estéis pintando, si estáis pintando con un rotulador, intentad hacerlo a la primera, porque después el rotulador no se puede corregir. Esto es lo bueno que ha salido en lo digital, que podemos corregir aunque a la primera no nos salga. Hacerle el ala. Esto vamos a terminarlo después porque, a ver, la pala tiene que ir hacia aquí. Esta hacia aquí. Pensad que estamos haciendo un dibujo, aunque lo estemos haciendo en Procreate, pero yo quiero hacerlo como si lo estuviéramos haciendo en un folio, ¿vale? Para quien tenga Procreate y para quien no lo tenga, que pueda hacerlo en un folio. Por eso no estoy corrigiendo tanto. Otras veces, cuando no, sí corrijo tanto. Cuando no es para un folio. Esto, cuando lo intentéis hacer, siempre podéis girar el folio buscando el trazo. Si hacéis esto así, sí vais a encontrar vuestra línea.
¿Veis qué pasa aquí? Está desproporcionado, no es un cubo. Entonces habría que corregirlo. Es lo que quiero que veáis, ¿vale? Personalmente no me ha gustado. Por eso he querido hacerlo. A la hora de no perfeccionarlo. Entonces, ¿qué se debería hacer? Perfeccionar bien con el boceto. Si no perfeccionáis bien el boceto, muchas veces pues pueden quedar esas cosas. Si vais a dibujar en un papel. Como en este caso es en Procreate, yo ahí sí voy a modificar porque tengo la idea de cómo va a ser el cubo, ¿vale? Por eso he dicho, vais a verlo, a ver qué pasa aquí. Vamos a seguir con el flotador. Buscad que os queden esas líneas. Redondita. Vale. Va quedando bien, ¿no? ¿O cómo lo veis? Esto me sigue descuadrando algo. Como aquí lo puedo modificar. Voy a hacerle así, la cabeza como un poco más grande. No la veo del todo. No. Creo que mucho mejor. Vale, ya nos queda menos. ¿Cómo lo vais viendo? ¿Parece una gaviota o es otro tipo? Una gaviota algo hipilonga. Algo guay. Hay que tener ese poco de paciencia. Si os fijáis, le he puesto un poquito... aquí le he dado un toque algo más recto, porque aunque sea doblable, pero le he dado un toque más de gaviota guay,
¿vale? Por eso le he puesto un poquito más cuadrada, aunque sea adorable, pero le hemos dado ese toque. Vale, ahora vamos a perfeccionar el cubo. Si veis que no lo veis, volvéis al lápiz, cogéis el lápiz, seto, y volvéis a trazar hasta que veáis cómo realmente quedaría el cubo. Un cubo tiene inclinación, tiene su asa, aunque después no se vea, pero para que más o menos sepáis por dónde va. Y si lo hemos puesto aquí la pala, esto es un boceto, simplemente rápido y veloz. Vale, yo creo que quedaría bien así en el cubo. Y ahora aquí de atrás la pala. Pues ahora sí, volvemos a la Line Art, que también podéis cambiar los nombres de las capas. No nos queremos centrar ahora mismo en Procreate, pero sí que en el próximo vamos a ir avanzando y os explicaré más cositas de Procreate si queréis, ¿vale? De momento solamente lo que quiero es que ilustréis. Este cubo lo vamos a hacer azulito la línea. Pensad que estoy haciendo líneas más o menos gruesas porque, como hemos dicho, es algo infantil. ¿Y cuál es el truco para los dibujos e ilustraciones infantiles? Como os hemos dicho al principio, son tener líneas. Si no tienes líneas, no llega a parecerse a un dibujo infantil. Por eso las líneas se han considerado siempre sucias, porque los niños o bebés suelen hacer líneas en sus ilustraciones. Y cuando se dibuja para niños, hay que hacer esas líneas. Y a medida que queráis hacer un dibujo más profesional, pues quitar esas líneas, pero a mí me gustan las líneas infantiles. Espero que ustedes también. Aquí un truco, si lo dejáis recto, se queda la línea recta, pero como no es lo que vamos buscando, no, en la otra no lo he hecho, en la otra línea. Quiero esas irregularidades que hacen un dibujo infantil. Hay veces que se pueden quedar algo más irregulares. Que parezca infantil, pero que se vea bonito. Otro día lo haremos más pro. Pero de momento lo que buscamos es un dibujo infantil para cuentos. Y por eso lo estamos haciendo más irregular, buscando nuestra línea. Unas pelotitas aquí o algo así, buscando nuestra línea profesional. No queremos esa perfección, para que aprendamos bien cuáles son nuestros dibujos. Vamos a hacer por aquí parte de la pluma del ala, mano, ahí.
¿vale? Creo que casi lo tenemos. Vamos a hacer la palmera para colorear. Ahora os enseñaré también para colorear cómo lo vamos a hacer. Un coco, otro coco. Os repito, estamos buscando esa imperfección de colores y de ilustraciones infantiles. Y como os he dicho al principio, ¿qué hace que sea un pez? ¿Qué hace que sea una gaviota? Sus alitas, su pico. ¿Qué hace que sea una palmera? ¿Por qué es una palmera? Eso es lo que tenemos que ir buscando. Conseguir aprender a ilustrar o dibujar este color verde. No me gusta, es como color agua. Voy a cambiarlo. Este color bichito de mi bichito. Un verde más verde, más palmera, pero como siempre, como he dicho antes, con colores más pasteles, es decir, que sean más tirando al blanco. ¿Qué podría hacer yo aquí? Como hace mucha gente, como hago yo mismo en Procreate. Podría dejar esto fijo y lo haríamos perfecto, pero como os he dicho antes, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es buscar nuestra línea, nuestro trazo, nuestra forma de pintar. Y para ello la única forma es pintar, pintar y pintar. Con estos pequeños trucos que os voy dando, pero pintando. Bueno, creo que no queda mucho más. Ah, y la conchita o la almeja. Bueno, ¿se parece o no se parece a la almeja? ¿Qué lo hace ser una almeja? Hemos dicho, tiene formas curvas y algunas que tienen así. En este caso, esto no me ha gustado. Vamos a eliminarlo todo. La típica concha que tiene como una curvita así por debajo, porque esto es lo que une a la otra, y esto es más leve. Suelen ser así, y suele tener aquí más curvita. Creo que no nos ha quedado nada mal, que ahora toca colorear y verle qué colores podemos ponerle. Como hemos dicho, pasteles. Yo más o menos aquí creé una paleta de colores pasteles así rosita, como por ejemplo el flotador, pero ves, tienen todos tirando tendencia hacia, como he dicho, el blanco. Todo en tonos pasteles hacia un poco el blanco, ¿vale? Incluso los oscuros. Esto es lo que lo hace el color. Aquí hay una forma de dibujar, de colorear. Aquí pasaba algo en el flotador, perdonadme, estoy fijando que el flotador por aquí detrás no sobresale y yo lo había pintado para que sobresaliera. Vamos a colorear. El otro día dejé aquí a mi hija coloreando. Podemos colorear con otro tipo de lápices, colores, rotuladores, lo que queramos, con acuarela. A mí me gustaba mucho colorear con acuarela. En mi caso vamos a colorear aquí, ¿vale? Los colores. Vamos a hacerlo
de forma natural, como le dejé el otro día a mi niña, a mi bichito, que era pintando sobre el mismo dibujo, así. En este caso no voy a enseñar trucos que hay para colorear por aquí, pero ya lo veremos en el próximo vídeo. Vamos a hacerlo en este. Colorear de forma natural. ¿Cómo se colorea de forma natural? Pues como siempre, así. ¿Qué pasa? Que aquí nos vamos a salir un poco. Un pequeño truco que sí vamos a hacer es pintar, ya que es ilustración digital, por debajo de la línea, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Que vamos a poner esto de los pequeños trucos de referencia, ¿vale? ¿Por qué? Es decir, perdonadme. Esta es la que hay que poner máscara de recorte, máscara. A ver. Que ya me voy liando. Mira lo que pasa. Esto es para colorear aquí y lo que está haciendo es colorear la línea, ¿vale? Cuando pones esto de referencia, aquí máscara de recorte, que era los trucos que se suelen utilizar en digital para pintar. Si lo hacemos al revés, ¿vale? Bueno, referencia, aquí no pasa nada. Si lo hacemos al revés, ¿veis lo que pasa? Pinta por detrás, porque está la máscara. Esta la ponemos de máscara de recorte. Máscara de recorte, que ya enseñaré también para que veáis. Y esta de referencia. ¿Qué pasa? Se ha ocultado. ¿Por qué? Mirad cómo pinta. No hay un color para pintar. Entonces, como os he dicho, lo vamos a dejar al natural, pero lo único que vamos a poner la capa por detrás. ¿Por qué? Porque si pintamos aquí, ¿vale? Se va a ver la línea. No vamos a pintar como encima de la línea, es lo único, pero vamos a intentar pintar al natural. Ponemos incluso una brocha aquí más corta, ¿vale? Nos hemos pasado, hay que tener cuidado, pero es lo que quiero, que os soltéis pintando. Entonces vamos a ir coloreando al natural, todo, sin pasarnos en la línea, porque lo que quiero es enseñaros pues eso, a dibujar, a colorear en cualquier sitio, para que cuando aprendáis con los trucos que se hacen en digital os quedarán unos dibujos muy bonitos. Me gusta mucho dibujo natural. De hecho, hoy ciertos artistas suelen dibujar en digital, y aunque hacen así, pero después le ponen unos aspectos, intentan pintar como si fueran de forma natural para que quede perfecto, pero con toques naturales. Pues para eso prefiero pintarlo en natural. Que es lo que hacen otros artistas, si queréis. Mirad. También, para no tener que colorearlo todo, si tenéis Procreate, lo sabéis, pincháis, extraéis y ya lo habéis coloreado, ¿vale? Podemos hacerlo también así si queréis. Vamos a darle un toquecito más claro de rosa, casi blanco, porque quiero hacerle esto. ¿Vale? Ya está casi coloreado y pintado. Vamos a darle unos toques de pluma pecho.
Entonces encontrar vuestro trazo, ¿vale? Esto habrá que pintarlo de blanco entero. Os digo otra cosa, el blanco nunca es el blanco puro, normalmente siempre hay otro tipo de blanco, pero en ilustración sí se suele poner blanco, ¿vale? En ilustración infantil, ¿vale? Nunca suele ser blanco puro. ¿Por qué? Porque hay luces, hay efectos, entonces no se suele poner blanco puro, pero en caso de aparte, pues vamos a ponerlo. Las gaviotas tampoco son blancas, a veces se ensucian de comida, de arena, de agua. Ha salido por ahí, no pasa nada. Vamos a hacer aquí, en este caso, ya que es un vídeo, el truco que os he dicho antes de vamos a rellenar el exterior y vamos a rellenar aquí. Va a pasar algo ahí ahora, se nos va a salir el color blanco porque igual que aquí no estamos pasando no estamos cerrando, digamos, el blanco. Vamos a tener que cerrarlo por aquí, que para que rellene todo tenemos que cerrar, si no se sale el color. Cuando hacemos así, si veis aquí un umbral, esto significa que quiere rellenar más o menos, en cierto hasta donde esté abierto o no. He pintado las gafas aquí de blanco, me he equivocado. Como esto va ahí como un grisáceo, vamos a pintarlo ya que estamos. Porque las gafas, cristales negro tampoco llegan a ser porque tienen reflejos, etcétera. Bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a ir desactivando, creo, el boceto, ¿vale? Para que ya vaya viéndose cómo coge color. Esto digo, hay que tener paciencia, hay que divertirse pintando, no hacerlo casi a lo loco, hay que divertirse. Si no nos divertimos, entonces para nada. Hay que divertirse coloreando. Si os fijáis, no me preocupan mucho algunas manchas que todavía se nos hayan salido, porque esto estoy haciendo en una capa de color, no estoy haciendo distintas ni nada de eso, ¿vale? Lo del umbral que os comentaba, si yo hago así, vale, se ha rellenado porque está tapado con el blanco, ¿vale? Se ha rellenado hasta el blanco, pero el umbral, si veis, este es otro truco que se puede copiar ese color. ¿Hasta qué punto queréis que traspase, digamos, de una marca a otra de color? ¿Vale? Lo que básicamente es el umbral. Y esto estoy coloreando a grosso modo, para que veáis la diferencia cuando colorea o no colorea. No es un dibujo perfecto, ya os lo digo, pero sí que sea divertido. Este gris el que hemos puesto antes, no. Vamos a darle un toque de brillo a la gafa, así.
como un cristal, tiene que ser brillante. Pasa ahí algo, ¿no? Pasa algo, vamos a ir a la línea, ¿vale? Y quedan estas líneas feas, ¿vale? Entonces vamos a hacerlas bien. Las gafas deberían de quedar por aquí, por aquí. Es que así. Vale, esto sí vamos a borrarlo, esta línea, porque esto es parte de la gafa. Esto sí, por aquí. Y esto es parte del pico, que también vamos a borrar. Y vamos de nuevo al color. Ahí. Y este pico vamos a hacerlo amarillito, como el de la gaviota, pero más anaranjado. No, así como este. Está bien. Si hago así, ¿qué pasará? Uy, pues se rellena. Pero ¿qué más se ha rellenado? Lo demás. Es lo que os digo del umbral. Si no cierro aquí, como no hay nada cerrado, está todo muy abierto, pues queda. ¿Cómo lo cerramos? Porque está cerrado por los... Habría que cerrarlo entre colores. Aunque tengáis esto, pero está en otra capa, en la línea de trazado, pero está en otra capa, ¿vale? Entonces por eso no se cierra. Si veis, he cerrado este color con este color. Y cuando yo ahora haga así, que quiero enseñar hasta qué punto el umbral, ahí dejado un poquito abierto, no se llega a ver. Vamos a cerrar un poquito más, a ver si ahora veis, ahora sí se ha rellenado sin rellenar el resto por ese color. Aquí se rellena un poco de blanco, pintamos de este, sin pasarnos al otro. Y mirad cómo va quedando otra cosa, ¿verdad? Va siendo mucho más bonito. Un gris un poco más claro. Quiero ponerle para esto. Que son las alas. Llenamos. Si os fijáis, veis que ha pasado, como esto es un tipo de pintura que hace efecto como de tinta en agua, queda aquí en esto que yo he pintado, no queda igual. Por eso muchas veces se busca el pintar de forma natural. ¿Para qué? Para que se vean ilustraciones más bonitas. Por ejemplo, si hay en acuarela, a la hora de colorear, depende de la presión, pues va a tener una forma u otra. Si yo ahora vuelvo a pintar encima, veis, ya tiene como dos tonos, porque también depende, ¿veis? A la hora de colorear, si estáis pintando con rotuladores, siempre intentar seguir la misma forma, ¿vale? Es otro truco. ¿Por qué? Porque si yo ahora cojo y empiezo a pintar así, se ven trazos feos, o trazos así, ¿no? Entonces siempre intentad pintar en una misma dirección para que se consigan colores muy estables y se vea como más profesional o bonito. Cuando hacéis muchas mezclas para acá, aunque estés coloreando, se ve feo, no queda con un color limpio.
¿Veis qué pasa ahora? Esto es como si fuera un rotulador. Y entonces, todos los trazados que hemos hecho, mirad cómo quedan de feo. ¿Veis los detalles del rotulador para acá, para allá, para allá? Queda muy feo. O al menos para mi gusto. Entonces, yo os recomiendo que siempre a la misma forma, hacia el mismo lado, por lo menos si pintáis hacia el mismo lado, aunque se mezclen, no se va a notar tanto el trazado feo. ¿Vale? Aquí se va a quedar hasta para el vídeo el trazado feo para que veáis. Aquí se nos pasó antes una línea también, se ha quedado algo feo, pero este es el objetivo de este vídeo, que veáis cómo se colorea como si fuera en digital, pero también un rotulador normal, y la verdad que queda bastante mono. Después se le pueden poner texturas y cosas así. Para no alargar mucho más, voy a acelerar el vídeo, ¿vale? O voy a pasar ya a terminar de colorearlo y os enseño el resultado final, ¿vale? Otro día podemos pasar y enseñaros otros truquitos, ¿vale? Yo voy a terminar de colorearlo y ya me comentáis los vídeos que tal os ha parecido. Bueno, bichitos, he aquí el resultado final. Ahora, por supuesto, se le pueden hacer mucho más añadidos. Incluso podemos ponerle sombras, podemos ponerle una variedad para hacerle un poquitín más real, ¿vale? A mí personalmente esto, como para un cuento infantil, viene estupendamente porque es como se pinta. Pero si queremos darle más detalle y queremos crearle más sombras, podemos incluso crear una capa nueva, ¿vale? Ponerle que sea como si fueran sombras, y lo que le vamos a poner es un efecto como de opacidad y multiplicar, ¿vale? En principio multiplicar, ahora veréis porque ahora vamos a ajustarlo, ¿vale? Vamos a ponerle un color principal que es el de la pluma, y podemos ponerle sombras, por ejemplo, vamos a ponerlo en la última capa. Bueno, no, aquí, porque quería ponerle sombra por debajo de los piececitos, por ejemplo. Tenéis que pensar, cuando creáis una sombra, dónde le está dando el sol. Vamos a imaginaros que el sol le está dando por aquí de frente, ¿vale? Entonces, que está iluminando esto. Si está iluminando esto, por aquí va a crear luz, y por aquí seguramente va a crear un poquito de sombra de lo que es el culete, ¿vale? Y las patas, que es lo que está pisando. Entonces por aquí va a crear algo, por aquí también, ¿vale? Incluso debajo del flotador, ¿vale? En la parte de esta de la barriga, ¿vale? Incluso este ala también va a crear algo de sombra, ¿vale? Aquí también, eso si queremos crearle con sombra. No es necesario el árbol, como estará dando la palmera, pues por aquí se supone que debe estar más iluminado, y por aquí, como tiene curva, se supone que debe estar más sombreado. La palmera también debe dar algo de sombra por sus hojas. Las sombras suelen ser un poquito más irregulares, por eso la estoy haciendo así. La concha, la almeja, el coco, la gafa, tiene algo de sombra por aquí, igual que el pico, que le estará causando sombra, ¿vale? Esto sí queremos crearle sombra, ¿vale? Queda con un toque más real porque parece que le da el cubo. Aquí en verdad no, porque esto está por detrás. El cubo debe estar proyectando sombra
hacia aquí, ¿vale? Porque le está dando sombra. Yo más o menos lo estoy haciendo así un poco a grosso modo para que veáis un poco cómo se trabaja la luz y la sombra, ¿vale? En los bordes esto. Y si la palmera está por aquí y le está dando sombra, seguramente esta sea más oscura, ¿vale? Por la parte de abajo más oscura, porque está dándole la luz por arriba, ¿vale? Como le está dando por aquí, en este caso, quizás esta zona está teniendo más sombra, ¿vale? Quiero un poco que trabaje eso, que veáis un poco cómo va, cómo funciona la luz y la sombra. Siempre tenéis que imaginaros por dónde da. En este caso yo lo he hecho a grosso modo y tengo un truquito que oscurecer, ponerle distintas formas de fusión a la capa, y lo que hace es que pueda aparecer o aparentar ser una sombra. Porque le puse de primera multiplicar, porque es la que más parece a una sombra, y ahora lo que hago es hacerle así, ¿vale? Bajo la opacidad y lo que hace es que se difumina con ello. Incluso podemos jugar con este dedo, por ejemplo, jugar con esto, ¿vale? Hacerle así a la sombra para que se desenfoque, parezca más sombra con el dedo. Es como presionar, es que tiene poco dedo. Uy, me he pasado, me he borrado mucho, ¿vale? Y difuminar un poco más las sombras, darle unos toques sin borrar. ¿Vale? Incluso si ahora nos hemos pasado, subirle un poco la opacidad, queda mucho mejor. Y aquí el resultado final, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Antes de enseñaros el resultado final, quería enseñaros el que había coloreado mi bichito, mi niña, porque le hice yo este dibujo también para preparar el vídeo, y le enseñé este vídeo para trazarlo a ella, y entonces se lo hice a grosso modo un poco rápido, y entonces que ella lo fuera coloreando. Ahí os enseño cómo lo ha coloreado ella. Por eso os digo que tenéis que buscar vuestro trazo. Ella tiene trazos bonitos, ¿vale? Algunos trazos bonitos, pero se le ven también trozos que son más nerviosos. Entonces tenéis que buscar vuestro trazo. Ella lo ha coloreado. El otro aún no lo tenéis. Estos son todos los dibujos que tengo yo hechos, que ya os iré enseñando. Esto es un cuento que hice, espero que, no sé si lo habéis visto, ya os iré enseñando más, ¿vale? Y este es el que estamos haciendo ahora, que todavía no lo he terminado de colorear, así que os enseño el resultado final. Espero que os haya gustado esta ilustración de la gaviota. Soy Pedro. Si os ha gustado, dadle a like y suscribirse para ver muchos más vídeos como este y otros que voy a subir para aprender a crear cuentos, ilustraciones y muchas cosas más. Suscribirse.